Hola, soy Leonel Alisa Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En estos tiempos en donde la inmediatez y la brevedad son aspectos casi vitales de nuestros actos de comunicación, de nuestros actos informativos e incluso de nuestros actos artísticos, siempre va a ser enriquecedor encontrarnos con una obra que sepa mezclar de muy buena manera, por un lado, esta necesidad de la brevedad y de la inmediatez, pero por el otro lado, el respeto y el seguimiento de ciertas tradiciones que han forjado, queramos o no aceptarlo, nuestra vida cotidiana, no solo desde una perspectiva artística, sino también desde una perspectiva social, histórica y filosófica. Por lo tanto, el día de hoy en Yo Leo vamos a hablar del libro La fuerza de la costumbre de Gabriel Ramos. Pues, sin más preámbulo, comencemos. A lo largo de los 77 textos que componen este libro, Gabriel Ramos sabe mezclar, como lo acabo de decir en la introducción, de muy buena manera esta necesidad del día de hoy de encontrarnos cosas breves que nos entretengan, que nos digan algo, que nos dejen algo, y por el otro lado, una serie de tradiciones que han forjado estilos que hoy conocemos y reconocemos. ¿Cuáles son las tradiciones que sigue Gabriel Ramos a lo largo de los 77 textos que compone La fuerza de la costumbre? Muy fácil. Entre las tradiciones que podemos encontrar, yo destacaría tres. Por un lado, tenemos los aforismos, por otro lado, tenemos los epigramas y finalmente tenemos ese género o subgénero literario que ha tomado mucha fuerza y del que hemos hablado muchas veces también en Yo Leo. Me estoy refiriendo a las minificciones. Pero adentrémonos particularmente en este título. Este texto o esta obra está compuesta, como les dije, de 77 diferentes tipos de textos, ya sean aforismos, ya sean epigramas, ya sean minicuentos, microrrelatos, minificciones y toda esta ramificación de textos breves. A su vez, estos 77 textos están conjuntados en 4 grupos. ¿Cuáles son esos 4 grupos? Se los voy a decir a continuación. Los primeros 19 textos que conforman este título están inmersos en el tema de la aventura. El segundo grupo de textos breves, que también son 19, giran alrededor del tema de la búsqueda. El tercer grupo de esta obra son 20 textos breves que giran alrededor de las interacciones. Y finalmente, el cuarto grupo, compuesto también de 19 textos breves, están inmersos en un mismo campo semántico que Gabriel Ramos denominó breverdades. A lo largo de estos 4 grupos, Gabriel Ramos, como se los he dicho y lo seguiré repitiendo, mezcla de muy buena manera el humor, la tragedia, la reflexión, el consejo, la poética, la metaficción, la metaliteratura e incluso juegos visuales muy ad hoc con los epigramas. Muestra de ello son estos textos que, desde mi perspectiva, ejemplifican de muy buena manera la esencia de la fuerza de la costumbre. El primer texto que les quiero compartir se intitula Espera inútil, el cual dice: besaba al sapo con tanta insistencia y pasión que irremediablemente se enamoró de él. Como podemos ver, en este texto se mezcla de muy buena manera, por un lado, la tradición de los cuentos de hadas y por el otro lado, el humor. Esto sin olvidar esa necesidad imperante de la brevedad.
Entonces, este pequeño texto, como pueden ver, envuelve muchas cosas que implica que el lector, por un lado, conozca esa tradición y por el otro lado sea consciente de que a pesar de que este texto está compuesto de solo 2 líneas, sin contar el título, obviamente, nos da muchas cosas de qué pensar. ¿Por qué? Porque por un lado no solamente es una burla o una referencia a los cuentos de hadas, sino también a las relaciones interpersonales del ayer, del presente y quizá del mañana. El segundo texto que les quiero compartir es para mí un ejemplo de la buena mezcla, por un lado, de las tradiciones, en este caso los epigramas, y por el otro lado, de esta necesidad imperante de que no todo se quede en el fondo, es decir, en el mensaje, sino también en la forma. El texto que les voy a mostrar a continuación se intitula Espejo. Como lo pueden ver, este texto va más allá de su fondo, le comienza a dar más importancia a la forma, es decir, combina de muy buena manera estos dos recursos tan importantes no solo en la comunicación, sino en el arte, que es el fondo y la forma. Por lo tanto, ¿qué dice el texto? El texto nos dice, a veces tengo ganas de desaparecer dentro de un espejo. Como podemos constatar, ahí tenemos una frase, una máxima, una reflexión, un dicho de golpe. Pero a su vez hay un juego discursivo. Juego discursivo que en este caso no solo radica en las palabras, sino también en las imágenes. Un tema recurrente en la literatura y en el arte en general es el amor. Y obviamente Gabriel Ramos no se podía quedar atrás y por lo tanto tiene un breve texto intitulado Instructivo para olvidar un amor, el cual dice, número 1. Lo primero que hay que hacer es deshacerte de todos los objetos que te vinculen con el amor perdido. Número 2. Borrar su número telefónico y cualquier dato que te ligue a esa persona. Número 3. Si él o ella se quedó con cosas tuyas, olvídalas. Te saldrá más barato que si tratas de recuperarlas. Número 4. Cuando te pregunten sobre él o ella, desvía de manera inmediata la comunicación y dirígela hacia temas triviales. 5. No intentes olvidar a esa persona acompañado de bebidas alcohólicas. Terminarás cometiendo errores. 6. Tampoco intentes olvidarlo con un prójimo que no te agrade. Puedes caer en la tentación de realizar un reemplazo. Y 7. Finalmente, si los anteriores pasos no te resultaron útiles y continúas con tu enamoramiento, toma el teléfono y háblale. Como podemos ver, este texto cumple con uno de los elementos o recursos prototípicos de las minificciones, es decir, usar otro tipo de textos y canalizarlos al mundo del arte. En este caso, nosotros podemos ver de manera muy clara que Gabriel Ramos aquí sigue la tradición de estos textos de autoayuda, estos textos de superación o incluso estas conferencias casi relacionadas con los horóscopos o las reflexiones de la cotidianidad o el tan afamado hoy en día coaching. Entonces, este texto juega por un lado con el tópico del amor, por el otro lado con el tópico del amor terminado, por el otro lado con el tópico del enamorado, la enamorada triste, nostálgica, pero siguiendo otra forma de expresión. En este caso no fue el relato melodramático, triste,
o lleno de odio y rencor y resentimiento, sino que Gabriel Ramos, en este caso, se vale de otro tipo de textos ambientados en otras disciplinas, con otras intenciones, y lo lleva al mundo de la literatura. Entonces, por decirlo así, Gabriel Ramos está parodiando estos textos de superación personal o un discurso muy cercano a lo que es un coach de vida, esto tocando un tema muy cercano a nosotros en el mundo real y por lo tanto muy usual en las obras literarias. Otro ejemplo de que Gabriel Ramos usa la metaliteratura, la metareferencialidad o simple y llanamente la tradición artística, en este caso tradición literaria, es el siguiente texto intitulado Orfandad, el cual dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús, Kafka, Pessoa, Rulfo. Como pueden ver, este breve texto no solamente nos hace referencia a tres autores fundamentales de la denominada literatura universal, sino que se apoya en una frase de la cultura y en consecuencia de la tradición cristiana. Esta famosa frase que refiere Jesús cuando está siendo crucificado. Entonces, como podemos ver, este texto particularmente es otra prueba más del buen manejo que hace Gabriel Ramos de los distintos recursos de los que se vale no solo él, sino también esta nueva tradición literaria. Retomando el tema del amor y del uso y la buena mezcla de tradiciones y de recursos, tenemos el siguiente texto intitulado Triángulo. Como lo podemos ver, este texto sigue de muy buena manera distintas tradiciones. La primera de ellas, que es la más evidente, es, como ya se los dije, la tradición de los epigramas. Esto por medio de el dibujo formado de palabras. Y por el otro lado, a partir del título, también podemos ver no solo la imagen, sino el tópico que va a seguir Gabriel Ramos. En este caso, un amor de tres. Entonces, leamos el texto y corroboremos estas tradiciones y el mensaje que nos quiere dar Gabriel Ramos. Tania, la bella era cortejada por muchos, pero su corazón respondía solo a dos. Desde hacía muchos años a Rodolfo, novia de toda la vida, y también a Eduardo, el hijo del médico recién llegado al pueblo, que con sus versos y halagos la conquistó en tan solo unos cuantos días. El caso era que pronto Tania y Rodolfo se casarían como lo habían programado desde hace muchos años. Eduardo quiso poner las cosas en orden, pero Tania decidió que era mejor seguir así los tres. Como podemos ver, aquí están estas tradiciones. Los epigramas, un amor infiel o un amor de tres y el juego discursivo característico de las minificciones. Siguiendo con el tema del amor, que obviamente es un tema muy importante a lo largo de nuestra historia, tenemos otra minificción que está muy relacionada con el mundo circense, ese mundo en el que Gabriel Ramos se centra en el grupo de textos intitulado Las Interacciones, al grado de que el subtítulo de este grupo es Artistas de Circo. ¿Qué nos dice este texto? El texto se intitula Amor Imposible y dice: el enano estaba enamorado de la bailarina, por lo que consultó con la divina si algún día sería correspondido. Al conocer la respuesta, decepcionado, buscó al mago para que le desapareciera aquel horrible sentimiento. Como podemos ver, este texto de nueva cuenta mezcla de muy buena manera distintas tradiciones. El amor no correspondido, el amor en general, la nostalgia, el deseo de olvido
y un sinfín de tradiciones. Todo esto envuelto en un texto de 5 líneas. Otro texto que les quiero compartir está inmerso en el grupo de Breverdades. Este texto se intitula Bienvenida, el cual dice: me encontraba perfecto, no me hacía falta ni me sobraba nada. Cuando te presentaste, creaste desconcierto, incertidumbre y, por supuesto, desvelo. No te fue suficiente estar cerca, te aseguraste de que tuviera malestares, incomodidades e inseguridad. Poco a poco te fui conociendo y supe que me hacías daño, que tu presencia podría acabar conmigo. Conseguí entenderte y aprendí a vivir contigo. Ahora sé qué debo hacer y qué no. Aunque no podré deshacerme de ti, confío en que podremos vivir en armonía. Desde que oí tu nombre, sentí pavor. Ahora me pareces familiar y cercano. Bienvenido, Insomnio. Como podemos ver, Gabriel Ramos juega de muy buena manera, no solo con los recursos, sino con nosotros los lectores. Pues, como lo acabamos de constatar, al principio del texto, nosotros pensamos que esa voz narrativa se está refiriendo a alguien para que, de repente, siguiendo una buena tradición literaria, descubramos que al final no se está refiriendo a un alguien, sino a un algo. Otro texto que pertenece a este último grupo, intitulado Breverdades, es un texto llamado Día Especial, el cual dice: él siempre fue muy especial con sus cosas, sobre todo con su ropa. Nunca permitió que nadie le sugiriera qué corbata debería usar. Pero ese día, toda su vestimenta, hasta los zapatos, los eligió su mujer. Afuera de la habitación, los de la funeraria esperaban para continuar su trabajo. Como podemos ver, otra vez estamos frente a un texto que juega con los momentos. A pesar de ser un texto breve, cumple de muy buena manera este esquema prototípico de los textos narrativos, este planteamiento, nudo, clímax y desenlace. Este texto de tan solo 6 líneas logra de muy buena manera mezclar y entremezclar, mejor dicho, estos 4 momentos característicos de los textos narrativos. Tenemos un planteamiento, nos presentan al personaje en cuestión, tenemos un nudo, es decir, este momento en donde va a ser vestido, y tenemos un clímax, ese momento de mayor tensión que esta persona tan especial, principalmente con su ropa, por primera ocasión no va a ser vestido por sí mismo, o la ropa no va a ser elegida por sí mismo, sino por otra persona, en este caso, su esposa. Y este clímax nos lleva al desenlace y descubrimos en él que esta persona ya no pudo escoger su ropa porque estaba muerto. Como lo hemos podido ver en esta pequeña selección de textos del libro La fuerza de la costumbre de Gabriel Ramos, este libro es totalmente recomendable por 3 razones. Primera razón, porque cumple esa necesidad que les mencionaba desde el inicio de este video, es decir, la brevedad y la inmediatez. Este libro lo podemos ir leyendo poco a poco, un texto diario, lo podemos leer en su totalidad, literalmente en una sentada, un par de horas no nos lleva leer todo este texto y podemos volverlo a leer en diversos momentos. Nos va a hacer pasar gratos momentos porque hay muchos textos donde el humor es lo primordial. Va a haber otros textos que van a ser un tanto trágicos y por lo tanto
van a cumplir esta necesidad de lo triste, este equilibrio tan necesario en nuestra vida. No todo puede ser alegría y felicidad, sino también va a haber momentos trágicos de preocupación, de molestia, de enojo. Incluso hay un texto en este título que habla de Ayotzinapa. Entonces, para que vean que toca temas coyunturales, tanto de la tradición, pero también de aspectos sociales, psicológicos, emocionales. La segunda razón por la que yo recomiendo este texto es porque Gabriel Ramos, como también se los he dicho a lo largo de este video, usa de muy buena manera distintas tradiciones. Entonces, muchas veces este tipo de libros nos sirven para conocer esos recursos, para conocer dichas tradiciones. Es decir, si uno apenas está adentrando al mundo de la literatura, este libro puede ser muy bueno porque no va a ser ese texto o no va a ser este conjunto de textos complejos, complicados, que implican mucho conocimiento, sino al contrario, es un texto que en sí mismo te invita a acercarte a él, pero por el otro lado, de manera indirecta, te invita a acercarte a las tradiciones que sigue el autor. Y la tercera razón por la que yo recomiendo este texto es porque este libro en particular apuntala o consolida ese género o ese subgénero literario que, como lo hemos visto en Yo Leo, está tomando mucha fuerza. Y me estoy refiriendo al género o al subgénero de la minificción. Y bien, espero que este video y por lo tanto esta recomendación hayan sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que le den me gusta a este video, a que activen la campanita y así sepan cada vez que se suba un video o alguna información en este espacio. También podemos hacer uso de el recurso de los comentarios para que ustedes me digan si conocen este texto de Gabriel Ramos o bien conocen algún otro libro de este autor. También podemos usar el espacio de comentarios para que me digan qué textos me recomiendan o qué textos quisieran que yo reseñara o analizara, a qué personajes quisiera que invitara para que conversáramos sobre su obra o sobre algún tema en general. O bien podemos usar el espacio de comentarios para que ustedes me hagan sus observaciones, críticas, sugerencias y todo aquello que le abone a este proyecto. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.